burlados o escamoteados a los militares, carabineros y policías que se vieron obligados a afrontar la violencia revolucionaria, la subversión y el terrorismo durante la época del gobierno militar. Durante mi intervención me referiré solo a uno de los derechos humanos fundamentales que les son violados a los militares y que es omnicomprensivo, pues engloba a varios otros. Me refiero al derecho a un debido proceso penal, derecho que le es salvaje, brutal e impunemente atropellado a los militares por los tribunales de justicia, ante la vista y paciencia de todo el mundo y con la complicidad o connivencia de gobernantes y de legisladores. Además, expondré muy brevemente algunas reflexiones que he estado meditando en torno a los derechos humanos, tema que constituye el eje central de este seminario. El debido proceso penal constituye un derecho humano esencial que está garantizado por nuestra Carta Fundamental y por tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. A los militares se les vulnera este derecho al debido proceso no solo porque los jueces fallan contra disposiciones constitucionales y legales y contra leyes expresas y vigentes, sino porque, a diferencia de los demás habitantes del territorio de la República, se les juzga mediante el sistema de procedimiento penal inquisitivo antiguo, un sistema que le veda a los imputados el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial, lo que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los derechos humanos. Por esta razón, el sistema procesal penal antiguo fue reemplazado por uno nuevo, mediante un proceso de reforma gradual en las diversas regiones del país que comenzó el 16 de diciembre del año 2000. En Chile, a los militares, al igual que en el juicio seguido contra Jesucristo, no les son respetados los derechos humanos relativos al debido proceso penal, que ya estaban establecidos en la Biblia y en la tradición oral judía desarrollada durante siglos, tales como aquel que establece que quien acusa no puede ser la misma persona que dicta sentencia, que los juicios se deben realizar en audiencia pública y que los testigos de cargo deben declarar siempre en presencia del imputado y de su abogado. Muchos comentaristas que han analizado el relato evangélico del juicio de Jesús han llegado a la conclusión de que fue sometido a la injusticia más atroz nunca antes perpetrada, que el juicio fue todo una pantomima, una farsa, pues no se hizo verdadera justicia y que todo el proceso estuvo lleno de ilegalidades tan crasas e irregularidades tan flagrantes que el resultado puede considerarse un verdadero asesinato judicial. Esto mismo es lo que ocurre en los simulacros o mascaradas de juicios sustanciados contra los militares. El antiguo sistema procesal penal no satisface los requerimientos de un debido proceso y es, por lo tanto, inconstitucional. Y, en consecuencia, también lo es el Código de Procedimiento Penal que lo establecía, razón por la que está derogado tácitamente, es inaplicable y no puede producir efecto alguno en la dictación de la sentencia. Sin embargo, tal sistema le está siendo aplicado a los militares en la actualidad, gracias a un resquicio legal con el que se trata de ocultar la manifiesta arbitrariedad y la gravísima vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso que significa su aplicación solo a un reducido grupo de personas. El resquicio consiste en darle la calidad de permanente a una disposición constitucional transitoria
que fue incorporada en nuestra Carta Fundamental con motivo de la reforma procesal penal llevada a efecto a comienzos del presente siglo. Disposición que establece que las instituciones del nuevo sistema procesal penal solo se aplicarán a hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. Esta disposición, que permitía la coexistencia de dos sistemas procesales penales diferentes y el sometimiento de los ciudadanos a dos clases distintas de justicia, lo que vulneraba gravísimamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley, fue establecida debido a que, dada la enorme magnitud de la reforma, era necesario implementarla en forma gradual o progresiva en las diversas regiones del país. Es decir, la precitada disposición constitucional fue establecida para que rigiera transitoriamente mientras se cumplía una determinada condición, que era la implementación del nuevo sistema procesal penal en forma gradual en todo el territorio nacional. Al respecto, el Tribunal Constitucional declaró que tal disposición fue establecida para permitir la entrada en vigencia gradual o progresiva del nuevo sistema procesal penal. Evidentemente, cumplida tal condición, una vez que las instituciones del nuevo sistema procesal entraron en pleno vigor en todo el territorio nacional, dicha disposición perdió su razón de ser, quedó sin ratio legis y está derogada tácitamente. Finalmente, diremos que en cualquier país serio y civilizado del mundo, bastaría acreditar que una persona, podemos decir que los derechos humanos son aquellos fundamentos en la especial dignidad de la persona humana. Estos derechos no son concedidos por el Estado de manera arbitraria, ni son creados por un sistema normativo que, tal como los creó, podría anularlos o dejarlos sin efecto en cualquier momento. Estos derechos son anteriores al Estado y no dependen de él para su existencia, debiendo éste limitarse a reconocerlos. Estos derechos están consagrados positivamente en diversas declaraciones y convenciones internacionales, así como en las constituciones políticas de diversos estados nacionales. Los derechos humanos resguardados por los referidos instrumentos jurídicos son numerosos, importantes y de variada naturaleza, tales como los derechos a la vida, a la libertad, diversas garantías personales y otros derechos de orden político, económico y social. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con estos derechos humanos? Que se han convertido en un arma estratégica del comunismo, un arma que es usada para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social. Los comunistas y otros sectores políticos de izquierda han adoptado una política de derechos humanos que ha sido muy funcional para alcanzar sus fines subversivos y que calza perfectamente con las estrategias para lograrlos contenidas en el Decálogo de Lenin y en las declaraciones finales de los encuentros del Foro de Sao Paulo. Con esta política de derechos humanos, de la que se han apropiado con éxito quienes han sido sus mayores violadores en la historia moderna, se pretende inhibir a las autoridades políticas
a aplicar la fuerza para mantener el orden y reprimir la violencia ilegítima y el crimen, favoreciendo con ello a los subversivos y terroristas. Al respecto, es preciso destacar que el deber primero del Estado y que antecede a todos los demás es el de mantener el orden público y la seguridad de la comunidad nacional, pues sobre tales bases descansan todas las actividades o empresas personales o nacionales que se proyecten, para que éstas puedan ser desarrolladas con normalidad y tranquilidad. La existencia del Estado reposa, en último término, en el imperativo del orden y la seguridad. Es por estas razones que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia física legítima, representada por la espada en la tradicional imagen de la justicia, cuya aplicación es muchas veces la única forma de contener o reprimir la violencia ilegítima. El Estado, como promotor del bien común, está obligado a aplicar la fuerza si ello es necesario para dar eficacia al derecho y para repeler o neutralizar la violencia ilegítima. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Al respecto, Álvaro Pessoa ha dicho: ¿qué hay del uso legítimo de las fuerzas de orden para combatir la evidente violencia terrorista? Ya sea en la Araucanía o en el Instituto Nacional, la respuesta es tibia, timorata. No se vaya a decir que por el hecho de utilizarla para contrarrestar actos criminales se conculcan derechos humanos de pobres estudiantes encapuchados u oprimidos miembros de etnias que únicamente se encontrarían abogando por la restitución de sus derechos ancestrales. Los comunistas, con su política de derechos humanos, están logrando sus objetivos. Lo más preocupante de esto es la pasividad o la aceptación de esta situación por un considerable sector de la comunidad nacional, así como por buena parte de la prensa, que normalmente tiende a mostrar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, pero no cuando los funcionarios policiales son apaleados, apedreados o atacados incluso con armas de fuego, lo que resulta inconcebible en una sociedad decente. Si los gobiernos no adoptan las medidas necesarias para aniquilar a la subversión y al terrorismo, los estados se convierten en fallidos, al ser incapaces de tener el control sobre regiones de su territorio y para asegurar en ellas el orden público y el Estado de Derecho. En la actualidad, los derechos humanos pretenden convertirse en una auténtica religión laica, con sus dogmas y herejes, contra la cual estaría prohibido oponerse y, en caso de hacerlo, exponerse a las sanciones más drásticas y ejemplarizadoras, dándose la paradoja de que en nombre de los derechos humanos, nacidos para proteger a las personas de los abusos, sobre todo del Estado, se pretende imponer un totalitarismo no solo nacional, sino que mundial. Esta política de derechos humanos se opone a cualquier noción que apunte a la existencia de un derecho natural y pretende revestir con un manto de legitimidad diversas aberraciones y perversiones alejadas de la moral y del más elemental sentido común. A ello se suma un alto grado de intervencionismo estatal y una injerencia desmedida en la vida privada de los ciudadanos. Por otra parte, se está produciendo en la actualidad en nuestras democracias una inflación de derechos debido a la mañosa utilización que se está haciendo de los derechos humanos. Se trata de nuevos derechos humanos, un conjunto de aspiraciones que poco o nada tienen que ver con el primitivo espíritu de los derechos establecidos
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y que están adquiriendo un notable cariz totalitario. Estos derechos pretenden extenderse incluso a seres no humanos. Hoy se invocan y se aboga activamente por los derechos de los animales, de las plantas, de la naturaleza, del medio ambiente y de los océanos. El derecho al aborto libre y seguro, al matrimonio homosexual, a la identidad de género, de los indígenas, de los mayores, de los estudiantes, de las mujeres, del feminismo radical, de los discapacitados, de los enfermos, de los migrantes, o los derechos a la vivienda, a la salud y a la educación universitaria gratis. Y el derecho a la democracia solidaria. Hay muchos más, pero mencioné solo algunos. En esta inflación de derechos, solo se pone énfasis en la facultad de exigir tal o cual cosa, por curiosa, descabellada o imposible de satisfacer que fuera, sin tener en cuenta quién sería el obligado a satisfacerla, si es posible hacerlo y cómo, y sin justificar su fundamento. Y todo ello partiendo de la idea de que el gran responsable de su realización es el Estado. Lo antedicho representa un grave peligro para la libertad de países enteros, que los ciudadanos terminen dependiendo del Leviatán. La dependencia de beneficios estatales o la satisfacción por parte del Estado de demasiadas necesidades importantes que, por lo demás, son imposibles de cumplir, puede terminar convirtiéndose en una nueva forma de esclavitud. La amenaza del totalitarismo de la izquierda ideológica se está haciendo realidad. El marxismo gramsciano está siendo mucho más peligroso que el marxismo leninista. Pues, como dice un pasaje del Evangelio, no tengan miedo de los que les puedan matar el cuerpo, solo teman a quien les pueda matar el alma. Es por ello que el mayor peligro actual es el cambio cultural que va penetrando, corrompiendo y cambiando la sociedad, ya sea consciente o inadvertidamente. Lamentablemente, no vemos una defensa activa. Por el contrario, partidos políticos que se dicen cristianos o de centro derecha apoyan entusiastamente objetivos perseguidos por la izquierda, aprobando leyes contrarias al derecho natural y a la familia, y otras que tienden a la destrucción de las Fuerzas Armadas y a darle un estatus legal al odio y a la venganza, como las que están actualmente en tramitación en el Congreso que prohíben el perdón entre hermanos, o la ley recientemente aprobada que modificó el Decreto Ley 321 de 1925 que establece la libertad condicional para los penados, a las que se refirió recientemente Marcela. Ya, esta me la salto. Esto lo voy a mandar el texto después. Para ya estoy terminando. ¿Viste? Lo podés. Bueno, finalmente, a modo de conclusión, podríamos decir que los militares sí tienen derechos humanos, porque los derechos humanos son para todos los individuos de la especie humana. El problema es que a ellos sus derechos humanos les son brutalmente atropellados, y en la práctica viene a ser igual que si no los tuviesen, no obstante lo manifestado por el presidente Sebastián Piñera, quien ha declarado: los derechos humanos deben ser sagradamente protegidos y respetados en todo tiempo, lugar y circunstancia.
El que no cree en el respeto irrestricto de los derechos humanos no tiene espacio en Chile Vamos. Nuestro deber es velar por los derechos humanos de todos. Muchas gracias.